Hola, muy buenas queridos usuarios de Chess24. Hemos tenido que llegar a la última jornada del torneo de candidatas y hace enfrentamiento directo entre la cabeza de serie, la rusa Goryachkina, y la última hasta entonces clasificada, la pequeña de las hermanas ucranianas, María Musichuk, para poder vivir la única derrota que ha sumado en este paso por esta primera edición del torneo de candidatas, Goryachkina. Lo que demuestra una vez más, ya lo decía, una canción del folclore canario, el grande ganó, perdió, el chico ganó. Lo que demuestra que mientras haya voluntad, ahí habrá lucha y habrá esperanza. Y aunque el objetivo principal, y algo que yo creo que también destaca de los campeones, de ese carácter de los verdaderos campeones, es que aunque el objetivo principal ya esté definido, ya esté decidido, siempre hay objetivos de por medio que tenemos que, por el amor propio, tenemos que ir a buscarlo. Soy la maestra internacional Sabrina Vega y les animo a vivir conmigo y a comprobar conmigo cómo ha sido esta victoria, además aplastante, de María Musichuk, conduciendo las piezas blancas sobre la campeona y clasificada finalmente a jugar la final por el campeonato del mundo contra la campeona actual, la china Yu Wenyun. Vamos sin más a ello. Se ha planteado, vamos a ver que se plantea una Caro-Kann variante del avance, tras este E4, C6, D4, D5, E5. Caro-Kann del avance que continúa con alfil F5, caballo F3, E6, alfil E2. Y entre las numerosísimas líneas que se pueden plantear, han decidido entrar en una variante aguda y compleja, seguramente porque Goryachkina, por otro lado, ya había asegurado ese pase y a lo mejor quería también disfrutar alegremente de su última jornada. Y entra con este C5, alfil E3, dama B6 en una variante de peón envenenado, con todo lo que ya sabemos de este tipo de líneas agudas, directas, de doble filo, y por supuesto esto es lo que nos ha dejado una partida viva y alegre. Todo hasta el momento y unas jugadas más que vamos a avanzar, muy vista por la teoría, así que sin más les remito una vez más a la base de datos para aquellos que quieran profundizar un poquito más en este tipo de líneas. Caballo C3, caballo C6 primero, controlando mejor el centro y enroque corto. Y es ahora donde Goryachkina decide adentrarse en este peón envenenado. Dama E1, muy buena jugada, también vista por la teoría, con una idea muy básica. El caballo de C3 tras dama por B2 había quedado indefenso, con lo cual la dama se retira en su defensa, pero además lo hacemos con la dama porque queremos evitar que una eventual dama por C2 amenace el cambio de dama. Aquí vamos a entregar el peón envenenado, no significa más allá que entregar un peón a cambio de los numerosos tiempos y la mejor coordinación de piezas que vamos a ganar a cambio. Y muchas veces luchando contra la inestabilidad por todo lo que decimos de coordinación de piezas negras del monarca negro. Por lo tanto, mantener y conservar las damas sobre el tablero es fundamental. Tras este dama E1, cualquier captura ahora sobre el peón de C2 se vería contestada con D por C5. D por C5 sería la jugada en respuesta a cualquier captura sobre C2, como ya decimos, por tan solo un peón, muchísima armonía y fuerza de las piezas blancas. Por tanto, decide el negro definir en D4 primero y alfil por D4. Por supuesto, caballo por D4 es una continuación bastante razonable, pero todavía en teoría muchísimas partidas de superélite en este punto aún temprano de la partida, que continúa de esta manera, cambiando todo en D4 y alfil B4. Cuidado, parecería bastante molesto, ¿verdad? No solo tenemos peón de menos, sino que ahora el alfil de casillas negras se desarrolla con fuerza a través de esa clavada. Pero torre P1. Y es curioso este torre B1 también vista en alguna de las partidas de grandes jugadores, pero no tan principal. Aquí la jugada, la continuación, quizás más trabajada, más buscada, es este caballo de B5. Muy lógica para defender el caballo de C3, su homólogo, y también para entrar en alguna de las casillas importantes negras de 6 o C7. Y tras, por ejemplo, alfil A5, torre B1, dama por C2 se hace única jugada, y bien torre B3 o defendiendo con torre C1, la torre defiende el caballo de C3 y yo creo que podemos entender las líneas agudas y complejas y la compensación tan grande que tiene aquí el blanco, que le da muy buenas perspectivas de ataque hacia la victoria. Pero como digo,
caballo de B5, aunque es algo más preferible en la práctica por los grandes jugadores y casi por la teoría, María Musichuk decide hacer torre B1. ¿Por qué me he entretenido un poquito en este punto? Porque es a partir de ahora donde Goryachkina empieza a consumir tiempo. Eso nos puede dar una pista de que realmente aquí es donde va a empezar casi la partida, porque son ambas jugadoras, las que van a ir en el curso de la partida por ellas mismas, fuera del libro. La partida continúa con alfil por C3. Por supuesto, había que tomar una decisión de este estilo. Dama por C3 sería una continuación algo parecida a la partida tras torre por B4 y el cambio de damas en E1. Vamos a ver cómo vamos a llegar a una posición muy parecida. Sin embargo, cambiaron en C3 con el alfil y torre por E1. Y por supuesto, el peón de B7 está atacado y por tanto B6. Ahora la continuación normal y lógica venía con caballo B5, amenazando las entradas por D6 y muchas veces buscando C4, rompiendo rápidamente, o incluso caballo por F5 y buscar este tipo de estructura, torre B3 o con alfil B5 jaque primero. Con alfil B5 jaque primero, rey F8 y torre B3. Y lo que realmente muchos jugadores prefieren con blancas en adentrarse en este tipo de juego, donde a cambio del peón tienen mejor actividad de piezas, mejor desarrollo y una estructura más sana, con lo cual se puede entender que algún peón debería caer y así recuperaríamos nuestro desarrollo, nuestro material entregado. Pero María tenía otra idea. En lugar de capturar directamente el alfil de F5 y luchar por la estructura de peones, que hace este H4 muy interesante para intentar cercar al alfil de F5. Se amenaza muchas veces G4, H5, F3, como digo, cercando ese alfil. Por tanto, una continuación bastante lógica podía haber sido esta H5. Sin embargo, Goryachkina decide jugar con alfil E4. Quizás también intentando huir de esas capturas de caballo por F5 y que nos estropeaba bastante, ¿verdad?, la estructura de peones. Por tanto, este alfil E4 y ahora tras alfil B5 jaque, otra idea muy interesante es ganar espacio con H5. Esto sería una continuación muy interesante. Prácticamente H6 se hace única jugada para permitir la retirada del alfil a la casilla H7 y evitar que lo comamos con blancas. Y fíjense cómo poco a poco lo que vamos a tratar es de aprovechar los desequilibrios de cara a los finales. Y en el final vemos cómo claramente la estructura blanca del flanco de rey es superior a la estructura de las negras. El avance, esa fijación y ese bloqueo que hacen nuestros peones sobre los peones de Goryachkina van a hacer que realmente sea una fuerza importante e interesante y una medida extra para haber continuado en esta partida. Como digo, María tiene sus propias ideas y ahora realiza un juego, pero de lo más interesante, un juego aprovechando la fuerza de sus piezas. Alfil B5 jaque, rey F8, primero con F3 expulsamos al alfil de E4 que se retira a G6 y qué bonita maniobra. El caballo está perfecto, el alfil está perfecto. Pasamos la torre por la tercera. Qué bonita esta maniobra de torre. Y la torre mira tanto a C3 por la columna C como a A3 al punto A7. Entramos por esa columna abierta, hacemos un traspase para que el peón de C2 no impida que la columna C sea una columna abierta que las torres blancas pueden aprovechar. Por tanto, ese paso importante por la tercera de nuestras torres. Y en caso de aquí, bueno, la partida continúa con caballo E7, muy lógica, intentando ayudar al desarrollo. El caballo de G8 necesitaba entrar en juego de alguna forma lo antes posible. Pero como quería comentar que este torre C8 tiene también sus dificultades. Es verdad que intenta evitar torre C3. Y tras torre A3 su idea básica es defender desde una perspectiva un poquito más activa por la séptima. Sin embargo, solo bastaría con retirar el alfil a F1 para liberar la casilla de B5 al salto del caballo. Y vemos también la suma de fuerzas tan importante, la suma dinámica de toda la colaboración de las fuerzas blancas. La posición negra es claramente peor y va a tener que hacer de alguna forma justificar y tratar de desarrollar muy rápido antes de que sea demasiado tarde.
Eso es lo que hizo que finalmente Goryachkina decidiera no ubicar su torre en C8, sino tratar de traer más piezas al juego con este caballo E7. Pero deja, por otro lado, la casilla C3 para nuestra torre. H5, muy lógica también, trata de liberar, no solo de ganar y de bloquear el espacio en el flanco del rey, sino sobre todo hacer ese camino, ese espacio, ¿verdad? Con el rey que está deseoso de salir de la primera, quiere hacer rey G8, rey H7 cuanto antes, o incluso en algún momento alfil F5 y despejando la casilla G7 al avance del peón. El peón de G7 se va a G6, el rey va a G7 y de alguna manera lo que busca principalmente es tratar de huir con ese rey cuanto antes. Pero torre C7 y deja una vez más ese factor táctico del caballo de E7 que está indefenso, solo defendido por el rey de F8, hace que el rey carezca de esa movilidad, al menos a corto plazo. Y cada tiempo aquí en esta posición, cada tiempo es fundamental, es básico, tiene que correr el negro y no puede. Qué impotencia, ¿verdad? Cuando queremos y no podemos. Fíjense ahora la desconexión absoluta de las piezas negras y cómo nosotros hemos mejorado todas nuestras piezas y ya vienen las rupturas cuanto antes. A4, A5 para liderar la torre, la columna B para la torre de B2, que es la única pieza que todavía está deseando entrar en juego, o incluso C4 para abrir cada vez más líneas. A6, por tanto, un intento de liberarse, de liberar sobre todo la torre de A8. También caballo C6 podía ser una amenaza, ya casi directa, perdiendo o recuperando el peón de A7 y el peón de B6 muy débil. Por tanto, este A6 y tras alfil de 7, B5. De momento intenta consolidar o no perder ese material, pero ¿qué pasa a medida que avanzamos nuestros peones? Que generan ciertas concesiones y sobre todo están más cerca de los nuestros, y con este A4 muy bien visto de María, cada vez los puntos de rupturas, los puntos de contactos para abrir líneas cada vez están más cerca y se nos hace más fácil llegar a ello. A4, prácticamente única este cambio en A4 con B por A4, alfil A4 y la torre de B2. Prácticamente se hace imposible evitar el acceso y la irrupción absoluta a la séptima del campo negro. Posición muy difícil ya en apenas unas jugadas 23, la jugada 23, apenas llevamos una jugada de partida, la mayor parte de la casi 15 jugadas de teoría, y vemos como la posición negra aún así es prácticamente ya desesperada, muy difícil la defensa, y de hecho no la encontró aquí Goryachkina y María no perdonó. Caballo F5, tratando de ya cambiar ese caballo para que el rey pudiera huir. Sobre todo cambiamos fuerzas para intentar simplificar la posición y sobre todo que el caballo ataba al rey en su huida. Por tanto, caballo F6. Y qué bonita este torre A7, qué bonito cómo ha percibido perfectamente la debilidad de la octava. Torre A7, por supuesto, no se puede comer porque tras torre por A7 se vendría el jaque en B8 y a la salida del rey un jaque muy desagradable con el caballo en C6 que obliga al rey a meterse en la misma diagonal del alfil. Vemos que ahora la captura de la torre de A7 se viene con jaque y torre por H8 nos dejaría ya con torre de más. Por tanto, la torre de A8 tiene que huir, torre de 8 fue la jugada, tampoco tenía muchas más casillas. Caballo C6, volvemos a tocar la torre se viene a E8 y qué hermoso, por favor, dedíquense unos instantes, tan solo unos instantes para intentar comprobar y para intentar ver cuál fue la siguiente jugada de María. Que si torre A7 había sido un mu, este ya es el baúl definitivo. Caballo E7. Qué hermosura de verdad este caballo E7. El caballo se cuela por completo en la casa de nuestro rival y vemos cómo no se puede capturar, es que ni siquiera se puede capturar porque cualquier captura, bien, la torre de E8 queda atacada y si torre por E7 ya la irrupción en octava sería definitiva. La torre de 8, por tanto, se tiene que retirar por la primera con este torre de 8 y eso nos deja que tras el cambio a G6, caballo por, el peón de 6 quede suelto y ahí también en el remate ha estado perfecta de afinación María Muzychuk hoy día con este alfil de 7.
Qué bonita, prácticamente es que no ha dejado opción a Goriachkina. Alfil de 7, el rey trata de huir, no se podía defender el peón de E6, caballo de 4, por ejemplo, simplemente continuamos con C3 y caería de todas formas. Por tanto, intenta huir ahora con rey G8 para que al menos las torres se puedan conectar y ya que el rey esté en un pseudo refugio, pero es que ya torre B, B7 y bueno, es que es tremenda, la posición negra se cae a pedazos. Caballo D4, y qué bonito, fíjense cómo es el ajedrez, qué difícil siempre el ajedrez, estamos prácticamente, bueno, es que es una posición muy desesperada para las negras y las blancas prácticamente lo tienen todo, y aún así, ¿qué recurso ha buscado aquí Goriachkina con este caballo D4? Que cualquiera de los mortales hubiésemos seguido prácticamente sin pensarlo con torre por G7, pero ahí tenía su ideita. Goriachkina retira el rey a H6, el alfil de E6 ahora está clavado, tenemos que retirarlo, no hay una retirada prácticamente alfil H3, es única por cuanto las torres no pueden desconectarse porque perderíamos la de G7. Y tras este caballo C6 gana nuestro peón pasado en E5. Por supuesto la posición blanca sigue siendo muy preferible, el rey de H6 sigue estando en muchas redes de mate, el rey blanco incluso puede contribuir en algún momento a su paso por esa colaboración en el final del resto de sus fuerzas, de sus piezas, pero bueno, al menos el negro intenta patalear un poquito. Ha sido muy fina, como digo y como adelantaba anteriormente, no solo en sacar ventaja, sino en asfixiar por completo a su rival, a Goriachkina. No le deja ningún tipo de recurso de contrajuego y hace este elegante alfil D7 que abanica por completo al caballo. Fíjense cómo el caballo negro ahora queda fuera del juego, abanicado por completo por este alfil de D7. Las torres negras prácticamente no tienen ningún tipo de movilidad y el peón de E, vamos a ver cómo avanza directo y sin freno hacia la coronación. Torre B8, intento por simplificar. E6, ya un pasito menos para coronar. Caballo F5 trata de controlar el avance a 7 y retiramos el alfil. E7 se está viniendo, torre C8, E7, caballo D6 y torre B6. Y caballo 8 tratando de frenarlo. Y aquí era suficiente, por supuesto, alfil D7. Si la torre de C a cualquier casilla que se mueva, prácticamente torre 8 sería definitiva, y en caso de torre C7, alfil por E8, vemos como esta elegante captura del defensor de la torre hace que sencillamente podamos capturar con jaque y coronar a la siguiente. Por eso, bueno, el alfil de 7 era suficiente para terminar la partida, pero este torre por B por A6 también tenía su idea. Y también tenía, no su idea, sino la misma idea de irrumpir, apoyar las dos torres para irrumpir en la octava. Y además es que, incluso aunque alfil de 7 pudiera ser algo más definitiva, qué bonita manera de terminar. Fíjense, vamos a avanzar el resto de la partida, que quedan apenas 3 jugadas, para que vean el sentido de este torre de B por A6, para que vean que ya desde este momento María había interpretado a la perfección su victoria. Rey G8 intenta venir rápidamente a la defensa del caballo, pero tras torre A8 fuerza el cambio de torres y aunque el rey llega a defender el caballo y a presionar nuestro peón, fíjense con qué tranquilidad, con qué calma y con qué sentido común hace María rey F2. Rey F2, aquí Goriachkina decide abandonar ya la partida, decide terminar con el sufrimiento, decide reconocer la superación absoluta que ha tenido María Musichuk en esta partida, porque sencillamente, aunque rey por E7 se pudiera venir, tras rey E3, la torre y el caballo no se pueden desclavar. A la siguiente jugada vamos a simplificar todo y seguimos con rey D4 en un final de peones totalmente ganado para las blancas. Qué bonita partida, qué rápido todo ha sido, todo tan rápido, qué bien aprovechado por María, qué escasas oportunidades y opciones para Goriachkina, que como decimos, Goriachkina campeona, pase de oro a esa final, para disputar esa final por el campeonato del mundo, pero los pequeños objetivos siguen estando ahí, y aunque estemos
hayamos perdido esos objetivos, tenemos que seguir en la lucha disfrutando de todo lo que nos regala cada partida de ajedrez. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado de todo este paso por esta primera edición del torneo de candidatas y yo me despido con esto hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Adiós, muchas gracias por estar siempre ahí.